Aquí están los documentos más antiguos de la ciudad. Se le han denominado los tomos negros. ¿Tomos negros? ¿Por qué? Era muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Cali, de la gobernación de Popayán de Indias, a 25 días del mes de julio de 1575. El día de hoy nos encontramos en un lugar muy interesante que todos los caleños deberían conocer, el Archivo Histórico de la ciudad de Cali. He venido hasta aquí para que todos conozcan y presencien estos documentos históricos que hay aquí en la ciudad. Vamos a conocer documentos de muchos siglos de antigüedad que aún se conservan aquí. Esto es un sitio que cualquiera puede venir y puede conocer más de todo lo que envuelve la historia de Cali. Así que acompáñenme, no se despeguen, que este video va a estar muy interesante. Bueno, mis amigos, y aquí estamos hoy con Cristian. Cristian, ¿cómo vas? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Contámonos un poquito cuál es tu función aquí en el Archivo Histórico. Bueno, pues primero bienvenidos todos. Mi rol aquí es como coordinador. Esto es un espacio, un centro de documentación abierto al público con una serie de documentos históricos que son de gran importancia para la ciudad. Hace parte de lo que es el patrimonio documental de los caleños. Es esa herencia que nos ha ido transmitiendo diferentes generaciones y que ahorita es ese gran tesoro que preservamos y que queremos tener aquí a disposición de la ciudadanía para que conozcamos bastante sobre la historia de la ciudad. Y contanos un poquito, así a grandes rasgos, qué podemos ver aquí en el Archivo Histórico. Esto es un espacio predilecto para conocer la historia de la ciudad. Tenemos alrededor de 9.500 documentos de información histórica, información producida desde el año de 1564 hasta el año 2006, que es el documento más reciente. Entonces tenemos documentos que nos pueden relatar cómo se ha ido transformando Cali a lo largo de estos 4 siglos, casi 5 siglos de existencia que ha tenido. Entonces es un espacio ideal para conocer la ciudad. Acompáñenos, me voy con Cristian, vamos a recorrer un poquito el Archivo Histórico de Cali, vamos a escudriñar esos documentos tan antiguos que hay aquí. Bueno, aquí nos encontramos en el depósito del Archivo Histórico de Cali. Como puedes sentir, en este momento nos encontramos con una temperatura regulada. La idea de este espacio, el depósito, es que podamos tener una temperatura que esté entre los 15 y los 20 grados centígrados, que es la temperatura reglamentaria con la cual se debe conservar los documentos en formato papel. También tenemos las condiciones de humedad relativa controladas. Aquí tenemos un deshumidificador que controla la proporción de humedad relativa que hay en el aire. Entonces, digamos que de esta manera nosotros garantizamos que los documentos estén en las mejores condiciones posibles. Hace parte de esas funciones que nosotros desempeñamos y es brindarle las condiciones a los documentos para que el paso del tiempo no los deteriore y logre permanecer tanto disponibles, vigentes, en buen estado la mayor cantidad de tiempo posible. Vamos a conocer un poquito este lugar. Un poco el panorama, cómo serán los documentos. Aquí están los documentos más antiguos. Ellos están en unas cajas desacidificadas con una materia prima que es específica para esta función de preservación de documentos históricos. No tenemos cualquier caja, de hecho es un poquito difícil conseguir un proveedor de este tipo de material. Y la caja también es otro elemento adicional para proteger el documento del polvo, de la luz, de insectos, de la humedad y cualquier agente externo. Que esta caja es especial para un tomo. Si quieres te puedo mostrar. Aquí encontramos un tomo. Ah, ok. Una especie de carpeta. Sí, no, esta es la cajita y dentro ya está todo el documento con su respectiva encuadernación. Bueno, entonces... Y también vamos a necesitar este, que es el tomo número 1. De hecho, una ayudita tuya. A ver. Vamos a ver qué contiene esta caja. ¿Qué archivo histórico tiene? Que aquí en esta parte se guardan tesoros documentales. ¿Cómo lo podría decir? La forma propia sería todo el patrimonio documental que tenemos los caleños. Y también hay información ya desde el que empezamos a hacer república, información que ha generado tanto la alcaldía como el consejo. Para los que les gusta la historia, un tesoro.
Este de hecho es el tomo número 1, el tomo número 1 del Cabildo. Aquí están los documentos más antiguos de la ciudad que preservamos en este archivo. De hecho es interesante que la denominación del tomo número 1, el tomo 2 y el tomo 3 se le han denominado los tomos negros. ¿Y ¿Tomos estos, negros? sí, ¿Por qué? no por alguna connotación lúgubre, sino porque en algún momento estos documentos, por el paso del tiempo, en la encuadernación, generó una pigmentación oscura. De hecho, aquí hubo un proceso de restauración y un poco por el hecho de que se había conocido como los tomos negros, se le hizo esta encuadernación de este color. Se encuadernó y folió el 30 de marzo de 1810 por el escribano don José Nicolás de Silva, quien hizo índice. Entonces, en 1810 se creó el índice y se hizo la encuadernación. Entonces aquí hay información de 1563, 1564, 1566, 1567, 68, 70, 71, 72, 73. Este es el documento más antiguo que existe aquí En el archivo histórico. ¿Sí? Ajá. Mira, este libro negro con los presentes años. Entonces tenía esa connotación desde aquel entonces como los libros negros o los tomos negros, y todavía por esa razón el Por ejercicio eso- de restauración que se hizo fue manteniendo esa connotación que se le había dado desde aquel entonces. Aquí podemos encontrar estos documentos. Ese papel es original, ¿no? Sí, Desde la época. es todo un documento original, tal ¿Y eso cual, desde su escritura. con qué lo escribían? ¿Qué tinta Con era? tinta y pluma. Con tinta y pluma, así como uno lo puede ver representado en muchas películas, era la forma como se elaboraban los documentos en aquel entonces. Ese es español. Ajá. ¿Sí? Hay diferentes tipos de escrituras, de hecho las del siglo XVI son las más difíciles de comprender. Aquí podemos ver que justo estamos en una de las más complejas, que se llama procesal encadenada. La procesal encadenada era un tipo de escritura en la que el escribano tenía que procesar tantos documentos que no tenía tiempo suficiente para levantar la pluma y hacer la separación entre palabras. De hecho, prácticamente cada palabra o cada línea era una línea constante. O sea, no deja espacio entre palabras. Ajá. Y este Este ya es otro tipo. ya un poquito más entendible, ¿no? Esta letra se le conocía como la cortesana, se caracterizaba por esas terminaciones largas de muchas letras, principalmente la letra inicial o la letra final de las palabras. Ya era mucho más entendible. De hecho, se veía que el escribano había tenido más tiempo para realizar los documentos. Seguramente esto es un documento que podía tener mayor importancia y por lo tanto la necesidad de que quedara mucho mejor elaborado. Mira, de hecho, si nosotros nos remitimos al inicio de la línea, podemos leer lo siguiente. Voy a intentarlo. En la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Cali, de la gobernación de Popayán de Indias, a 25 días del mes de julio de 1575. Ahí está la fecha. Aquí se tomaban decisiones derivadas, por ejemplo, con la recolección de impuestos, con la celebración de fiestas religiosas. En este caso, el cabildo era la figura con que se administraba la ciudad, es decir, el equivalente a la alcaldía de ese entonces. Fuera de todos estos libros que tienen, que eran pues de las administraciones de esas épocas, también tienen de pronto archivo de familias o cosas así. O sea, directamente no, pero por ejemplo tenemos información producidas por las notarías. Antes de ser notarías existía la figura de los escribanos numerarios, que era, digamos, ese funcionario público que se encargaba de dar fe de diferentes procesos de particulares, compra, ventas, testamentos, juicios de sucesión y demás. Y allí podemos encontrar ya, digamos, no tanto las funciones del cabildo de la administración, sino más bien particulares interactuando entre sí. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, comercialización de haciendas, comercialización de esclavos, comercialización de diferentes tipos de productos, conformación de sociedades comerciales. Sí, es como el tomo 35. ¿Qué es este? Bueno, esto es una cédula real, otra cédula real o otro decreto real. En este caso habla sobre trato y educación de los esclavos. Es del siglo XVIII.
finales del siglo XVIII. Ya vamos a ver. 18, o sea que ya tiene cuántos 230 años. 230 años. Sí. La historia ahí plasmada en un papel. Bueno, aquí tenemos un documento bastante interesante y es que para esta época, estamos hablando de 1793, se concluyó lo que fue el ejercicio de empadronamiento o el censo de la población de Cali para este entonces. En este entonces, de hecho, lo que logramos encontrar es que Cali tenía un total de 15.476 habitantes. Entonces, si lo miramos en términos comparativos, 15.000 habitantes es una población muy pequeña. Si se quiere, es menor a la cantidad de población que uno podría encontrar incluso en un barrio. Entonces, bueno, y aquí encontramos cosas bien interesantes. Por ejemplo, las categorías, cómo clasificaban a las personas. Entonces vemos que las personas las categorizaban de acuerdo a su color de piel, cosa que es bastante distinta de la sociedad que estamos aquí confrontando. Entonces, había una categoría que era el estado eclesiástico, los miembros de las comunidades religiosas, estaban los blancos, estaba la población indígena, que las denominaban como indios, estaba esta categoría que es bien curiosa, se llama libres de varios colores. Eso hace referencia a población mestiza en su condición de libertad. Y también está las personas que estaban en condición de esclavitud, que era una dinámica que para el Valle del Cauca y Cali era bastante común. También censaban a los esclavos. Sí, claro, ¿sí? Eran incluidos en el censo. Y de hecho, cuando uno mira el porcentaje de la población, tanto los libres de varios colores como los esclavos de varios colores, es decir, la población mestiza de la ciudad era el gran porcentaje de la ciudad, suman alrededor del 85% si tomamos estas cifras de aquí. Bueno, aquí tenemos una caja, esta es Cabildo, del Fondo Cabildo Consejo, aquí ya pasamos al tomo 12, los años son de 1713 a 1725 y lo que encontramos aquí es otro documento también generado por el Cabildo, ya un poco más pequeño, fue cambiando el formato, obviamente era mucho más práctico tener la información así, en un papel pequeño, en un tomo, una encuadernación pequeña y no en esta tan grande como se tenía anteriormente. Entonces aquí tenemos todos los sellos que se utilizaban en la época. Entonces, por ejemplo, estos son los sellos que hacen referencia al nuevo Reino de Granada. Tenemos un documento que me parece a mí que es bastante valioso para nosotros como caleños, es el escudo de armas de Cali. Esta es la cédula real. La cédula real es un equivalente, sí, original, es equivalente a un decreto real. Entonces, por orden del rey se envió o se asignó este escudo real. Este es el decreto del rey en el cual entrega un reconocimiento a la ciudad y dice aquí textualmente reconocimiento a la lealtad que ha tenido Cali desde esos años de fundación hasta este momento que se está asignando el escudo de armas. Aquí uno puede encontrar la descripción que hacen del escudo de armas y aquí está la representación, el dibujo que hicieron en ese entonces. Estos son diarios de la ciudad que circularon en Cali desde 1918 hasta los años 60, que funcionó este diario El Relator. Vamos viendo por aquí. Entonces ya aquí podemos ver que se comercializaba para la época. ¿Primeros carros que llegaron o qué? Sí, en efecto. De hecho, este es el modelo T de Henry Ford. Se empieza a masificar a nivel mundial en la década del 20. Esto es lo que se comercializaba en Cali. Entonces un panorama de cómo se fue modernizando la ciudad y cómo fueron llegando esos nuevos inventos. ¿Qué músculos? Resultados palpables de tomar cerveza 3 escudos. O sea, que ¿cuántos engañaría con eso? Está más en función de comercializar que en función de la salud. En este caso se creía que sacaba músculos. Yo creo que el único músculo que sacaba era la panza. La panza. ¿Por qué se usa guantes? Si yo vengo a utilizar el servicio aquí, ¿tengo que ponerme guantes? Sí, la idea es accederlos con guantes porque el sudor de las manos termina afectando la documentación y también es como una forma de protegernos a nosotros mismos
porque los documentos que están hechos en formato papel son foco también de muchos agentes biológicos, como insectos, como bacterias, como hongos. Todos están controlados, pero pues obviamente es mejor prevenir. Exactamente. En este sentido es digamos, la única restricción que se tiene, pero más allá de eso es un servicio que se brinda al público. Entonces ahí está la invitación, muchachos, para que vengan y aprendamos un poquito más de la historia de nuestra ciudad. Como una forma de hacer turismo en Cali, pero de forma histórica. Es como viajar en el tiempo, es como encontrar una fuente de información bastante valiosa para que puedan saciar su curiosidad sobre la ciudad, y aquí pues los atenderemos, los guiamos. Somos un equipo de 5 personas destinados precisamente para esto, para atender a las personas, para que puedan acceder a esta información que es de interés cultural, que es pública, que no tiene ningún tipo de restricción, más allá del uso de los guantes para proteger los documentos. Cristian, gracias pues por atendernos por aquí, gracias por haberte dispuesto aquí a explicarnos un poquito la historia, y la invitación es para todos, para que vengan y conozcamos este lugar que es muy, muy especial y guarda muchos tesoros históricos escritos. Chao, Gracias. chao. Bueno, mis amigos, eso fue todo el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Nos vemos en otro video. Chao, lads.